Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, en la hora en la que nos estén escuchando. Bienvenidos a los podcasts de CTRM Noticias. Buenas tardes, días, noches, mi querido paladín de los podcasts. ¿Cómo estás, Antonio Delgado? Muchas gracias, Se está Israel. escuchando, hijo. No hay discreción en este estudio. Oye, no, lo que pasa es que es nuestro productor, o por lo menos el que nos recibe y nos da sede, amigo. Digo, hay que agradecerlo. No es mi estudio. Caray. Bueno, pues hoy vamos a platicar acerca de las centrales sindicales, de las organizaciones sindicales, de cómo se genera pues esta organización de la clase trabajadora, que por supuesto siempre es muy importante, pues esto debido a que, como ya lo hemos comentado el día de ayer, como se vio, bueno, no saben cuándo es el día de ayer, ¿va? Pero bueno, como lo comentamos en un programa de en línea de CTRM Noticias, como lo comentó en su momento el compañero Hernández Juárez en el pleno de la UNT, el 13 de octubre fue cuando lo comentamos, hubo una reunión muy importante, porque le pegas el micrófono, Antonio, no te enojes. Todas y todos ustedes saben que se está planificando, se está trabajando en pro de la construcción de una nueva central sindical. Pero ¿qué representa esto? ¿En qué beneficia a las y los trabajadores? Y sobre todo, pues en tiempos de la inteligencia artificial, de la implementación de nuevas tecnologías, que la OIT dice que la inteligencia artificial va a cambiar el 50% del trabajo que actualmente se ejerce. ¿Qué opinas, mi querido Antonio? Muchas gracias, Israel, y saludos a todos los que nos hacen favor de estar siguiendo esta serie de podcasts. Creo que es importante empezar a entender que las alianzas, sobre todo de estas agrupaciones sindicales, cumplen con diferentes propósitos, es decir, no es nada más una vía, digamos, para tener un número, y como en el caso mexicano, antaño, hace algún tiempo, ahorita vamos a platicar de eso, pues bueno, significaba un apoyo al poder hegemónico, digamos, político, al poder político. Pero el día de hoy, bien lo dices, el tema de la tecnología, el tema de los cambios más frecuentes que se están dando en las modalidades incluso de trabajo, implican otros retos, y por eso la importancia de estas alianzas sindicales. Y uno de ellos pues, tiene que ver con la capacidad de negociación o de poder negociar contratos colectivos, en donde de una manera conjunta pues, bueno, se puede ejercer una mayor presión o dinámica a favor de las y los trabajadores. Entonces, eso es indudable. Ya no es la época de ese corporativismo que hablábamos hace un momento, sino más bien es una época de cambios en donde, bien lo dices, la tecnología, la inteligencia artificial, pues deben de estar a favor y en el uso de las y los trabajadores para tener mejores condiciones laborales. Y esto obviamente también tiene un incentivo en la solidaridad y el apoyo mutuo que reciben las organizaciones en cada una de sus luchas, en cada uno de sus sectores y de gremios. Y es que esto es importante, esto que acabas de comentar, me refiero a la capacidad de la negociación colectiva, lo que esto representa, lo que genera para la clase trabajadora. Y es que no es lo mismo presentarte en un espacio donde pues vas a encontrarte con que la empresa cuenta con una estructura política jurídica que va a evitar que tengas acceso a mejoras en tu fuente de empleo. Fíjate que trabajando algunas situaciones me doy cuenta que solamente el 10% de la población en este país, dato del INEGI hasta 2023, decía que solamente el 10% de la clase trabajadora está sindicalizada. Y en este orden de ideas es sumamente necesario encontrar que eh, estamos en un punto en el que por supuesto eh, de ese 10% de los que estamos sindicalizados, ¿cuántos contamos con un sindicato real y jurídicamente capaz? Y deja de eso, con la capacidad colectiva para negociar
un contrato. Y en ese orden de ideas, pues bueno, pues por supuesto que debemos de generar las cualidades organizativas, jurídicas, y la ventaja de tener un sindicato es que te puedes presentar en igualdad de condiciones ante una empresa. Tal es el caso de las y los telefonistas que nos presentamos a negociar pues con la empresa del hombre más rico de México y de América Latina. Sí, y no solo en una sola empresa, sino también hay que entender que estos grupos, así como hacen grandes holdings o, digamos, agrupaciones en una sola empresa o en un holding, como te comentaba, también generan dinámicas de precarización laboral. Es decir, el caso de el que nos compete, América Móvil, pues no está reconocida precisamente por tener grandes contratos colectivos, a excepción de la defensa que hacemos las y los telefonistas, pero vemos otras empresas del mismo grupo que sí están en condiciones de desventaja y de precarización laboral. Entonces, esta defensa frente a la precarización, frente a la fragmentación, que los grupos sindicales pueden, o las confederaciones o las uniones, pueden ejercer frente a estas empresas o multiempresas es importante y es determinante, porque también la capacidad de la influencia política que se tiene frente a negociaciones, no solo en términos contractuales, sino también en términos de poner en la mesa de discusión de esta discusión política y pública, iniciativas de ley, cambios en legislación a favor de las y los trabajadores, pues es determinante. En el caso de México, la reforma laboral del 2019, con las posteriores modificaciones del 2023, etcétera, pues bueno, tienen este énfasis, la defensa activa de los derechos sindicales, y bueno, yo creo que eso es lo que podríamos ver junto con diferentes políticas públicas o cambios dentro del concepto de las y los trabajadores. El caso del salario mínimo, del aumento del salario mínimo, pues es importante. Entonces, bien lo dices, no es un tema aislado de una realidad que estamos viviendo todos los días, ¿no? Es un tema que verdaderamente necesitamos poner sobre la mesa y esto influye mucho en el tema de la conciencia de clase. Entenderlo desde la perspectiva en que la clase trabajadora debe de contar con los derechos adecuados para entonces poder enfrentar las vicisitudes que tiene frente a sí. Y este es un tema histórico que debe de representarnos las cualidades y los beneficios que significa contar con un sindicato en estas pues en estos tiempos, y que sí efectivamente comentabas el tema de la tecnología, el tema de lo que conduce, que mucha de la tecnología se supone que debería de ser creada para que el ser humano trabaje menos, gane más y tenga mejores condiciones de vida. Porque insisto mucho en esto, decía Jeremy Corbyn en un discurso en Inglaterra en las pasadas elecciones parlamentarias, que el ocio también es un derecho. El ocio es el uso, goce y disfrute del ser humano en el momento en el que le está permitido después de generar pues producción o riqueza, porque el trabajo genera riqueza en este espectro pues capitalista en el que vivimos, y lo que tú hagas o no hagas con tu tiempo libre es tu problema, y si quieres nada más rascarte el ombligo, pues será muy la bronca de quien lo haga, porque a final de cuentas es su tiempo de vida y su tiempo de ocio y su tiempo de uso, goce y disfrute de ese derecho que se gana al ejercer el trabajo. Dicho esto, también es muy importante poner sobre la mesa esta idea de que el materialismo histórico que representa la creación de organizaciones, de centrales sindicales que refuercen el trabajo, de organizaciones sindicales individuales, porque hay que verlo de esta manera: una central abarca a varios sindicatos y una confederación abarca centrales. Mientras más seamos, más posibilidad, si me permites el término, de defender los derechos humanos y laborales de la clase trabajadora nos da.
porque mientras más en común dejemos a un lado las diferencias y tomemos más en cuenta los puntos en común y las metas en común, por supuesto que se nos van a dar mejores resultados, y esto es la unidad auténtica del movimiento obrero o del movimiento de la clase trabajadora en el país, mi querido Toño. Y que también hay esfuerzos internacionales con la CSI, con la Central Sindical Internacional, o la CSA, la Central Sindical de las Américas, que por cierto, pues hay presencia de la UNT y posiblemente próximamente de esta nueva central. Ok, la Unión Nacional de Trabajadores. Ahorita vamos a mencionar algunos casos emblemáticos, sobre todo en el caso de México. Y coincido contigo, este tema de los, digamos, libertades, logros a favor de las y los trabajadores, que incluso impactan en un tema, vamos a decirlo, tan cotidiano, particular como es la movilidad, por ejemplo. El negociar contratos colectivos, el tener acceso a una vivienda digna, acceso a digamos, medios de transporte mucho más eficientes, también genera esto que tú mencionabas entre el ocio, pero también entre un buen descanso, una buena práctica laboral. Yo creo que a veces en países, sobre todo en Latinoamérica, el caso de México es también particular, son de los países que más se trabaja, pero que por esta situación de la precarización o diferentes circunstancias, pues bueno, es donde menos se produce en términos de esta transformación. Entonces, ahí es donde debemos de observar que tema de alianzas, confederaciones, es importante para poner en un sentido de vista de lo laboral, también aspectos de vida cotidiana, incluso con este tema de la perspectiva de género que se está observando, los efectos que hay ahorita con esto del nearshoring, la deslocalización de empresas, obviamente movimientos y organizaciones que cada vez se están agrupando más, y dentro del marco legal y del TEMEC, pues bueno, aspiran a tener organizaciones sindicales. Entonces, eso digamos que es la razón principal, esa búsqueda de mejoras y defensa activa de esos derechos adquiridos, pues bueno, de estas alianzas y estas agrupaciones. Mencionaste algo muy importante, si quieres voltea esa para allá, porque parece que pareces niño Dios. Sí, así con tu coronita y todo. No, o sea, sí da un reflejo, perdón, en la cámara. Fíjate que esto que acabas de mencionar es muy, muy importante en relación a que la precarización del trabajo durante el llamado periodo neoliberal, no, digamos a partir de 1982 al 2018, lo que aumentó fue la precarización laboral. ¿Qué es esto? El empobrecimiento del salario. Se fue reduciendo, no redujeron los salarios, pero se redujo el poder adquisitivo del mismo. Entre las devaluaciones, el pago del famoso Fobaproa, este tipo de condiciones que se fueron insertando e imponiendo desde los gobiernos en contra de la población local. Y fíjate que es algo bien interesante. En su libro Historia del Neoliberalismo de David Harvey, él menciona que México fue el primer país en el mundo donde se impusieron este tipo de políticas neoliberales. Muchos me podrán decir, no, que fue Chile el laboratorio neoliberal. Sí, en un aspecto. Pero México es donde se impuso por primera vez que los empresarios o los fondos de inversión que trajeran su dinero al país no iban a arriesgar nada, y en el caso de que hubiera una devaluación como lo que ocurrió en 1994, pues se iba a encargar el gobierno de pagar esa deuda. Es decir, la deuda privada la convirtieron en deuda pública sin importarles las consecuencias laborales, legales, sociales que esto pudiera tener. Y bueno, muchas y muchos podemos recordar eso, cuando menos yo estaba muy, muy chamaco. Y recuerdo mucho un comentario ahí, bueno, eso ya fue después, pero recuerdo mucho cómo estaban preocupados todo mundo. La ventaja que tuvimos en el caso de quienes teníamos familia telefonista, como mi papá era telefonista y mi hermana también, pues
la ventaja que tuvimos es que gracias al sindicato tuvieron estabilidad laboral a pesar de las vicisitudes económicas en el que el país estaba sumergido, ¿no? Claro. Pero también es muy importante poner y recordar por ahí del año 2000, antes de que fueran las elecciones del año 2000, de julio de 2 del 2000, decía este gran periodista José Gutiérrez Vivó, me acuerdo mucho, que decía: no nos olvidemos de las familias separadas, de los suicidios, de Sí, los negocios tremendo. perdidos que nos dejó la crisis de 1994 y que la provocó este gobierno infame, ¿no? De sobre todo el de Cedillo, que por una situación personal, ahí las broncas partidistas y las grillas que entre ellos llevaban, bueno, y otra cosa también, mucha gente eh, se queja de los gobiernos de este periodo, ¿no? Que aparte de disminuir el salario, no hacer crecer el salario mínimo, con esta excusa de que iba a haber mayor volatilidad e inflación en los commodities o en los productos básicos, pues bueno, aparte Ernesto Cedillo fue un represor de primera, ¿no? Fue donde más asesinaron a gente de la izquierda, fue donde se generaron mayor número de inconformidades en temas democráticos. Fueron los asesinatos de Aguas Blancas, los asesinatos de Acteal, que donde un grupo de paramilitares entró a una iglesia católica en Chiapas y asesinaron hombres, mujeres, embarazadas, niños, niñas. O sea, una masacre terrible. Y son situaciones que fueron impulsadas desde el Estado, ¿no? Y mucha gente se le olvida. Entonces creo que hoy estamos en unas condiciones de avance. No se ha alcanzado el tope que todos esperaríamos, ni somos Dinamarca, ni estamos en ese top. Sin embargo, creo que sí estamos en un proceso de recomposición, de reconstrucción, de regeneración, sí, de transformación, pero también las y los trabajadores debemos de tener nuestra parte. Sí, ok, hay el reclamo de muchos sindicatos, con mucho respeto lo digo, que no los recibió el Ejecutivo, pero tenemos entonces que hacer lo que nos corresponde en el caso de que el presidente no nos reciba. Y sí, a lo mejor mi compañero Hernández Juárez no tuvo una reunión privada con él, pero sí estuvo invitado a eventos donde tuvo la oportunidad de intercambiar puntos de vista con el presidente López Obrador. Eso tampoco podemos dejarlo de lado. Y creo que sí, es el principio de una transformación importante que debemos de estar atentos y también hacer nuestra parte como trabajadores. Sí, yo creo que la agenda de telefonistas, encabezada por nuestro compañero Francisco, ha transcurrido a través de estos temas de importancia. Lo que mencionabas ahorita, a lo mejor no tan mediáticamente como lo hemos visto, lamentablemente. O sea, la cobertura de medios es muy precaria, muy lastimosa en el sentido de el equilibrio, lo que hemos platicado en otros podcasts. Sí. Pero el compañero Francisco estuvo en el primer recorrido junto con el presidente del Tren Maya, por ejemplo, como invitado de parte de presidencia, precisamente porque se reconoce la labor dentro de un sector de importancia a nivel mundial, el tema de las telecomunicaciones. Pero mira, esto que bien mencionabas, en el caso, por ejemplo, de México, estas alianzas y estas confederaciones surgen en momentos precisamente de transiciones o de recambios. Por ejemplo, en 1914 se funda el Sindicato Mexicano de Electricistas, que también tenía un vínculo con los telegrafistas en ese sentido, y es precisamente la compañía de Light and Power, ¿sí? Trabajadores de la Mexican Light and Power, encabezados por Ernesto Velasco, que inician esta búsqueda de organización sindical, ¿no? Ya posteriormente nosotros lo conoceríamos hasta el 2009 como el tema de Luz y Fuerza, ¿no? Después de eso vendría la Confederación Regional Obrera Mexicana, que es precisamente su fundación en 1918, con este personaje que has mencionado en diferentes ocasiones, con Luis Napoleón Morones, ¿no? De donde viene el término de el charrismo sindical, de este hombre que tenía... No fue de Morones, Morones, sí, no. junto Fue con... de líder ferrocarrilero.
que incluso Morones, A ver, vamos a entrar en una discusión no, sí. histórico-dialéctica. No fue de Morones, ¿eh? Bueno, es el dato que tengo yo, pero bueno, como siempre podemos corroborarlo. No lo voy a Pero Luis corroborar. Napoleón Morones, incluso con ese parecido físico a el gángster de Chicago, Más bien era, No, a no, ver, o sea, a pero igual Morones, a de Morones gángster. se le echaba esa. No, pero igual de gángster los dos, o sea, pero un parecido Fíjate, impresionante. fíjate, es que no, a ver, espérame, hay un pequeño, Ajá, una pequeña pausa. Lo que pasa es que no podríamos decir propiamente, a ver, estamos hablando de una etapa así es. post-revolucionaria y no es hacerle el abogado del diablo. Y muy fresca el tema revolucionario, ¿no? O sea, por ejemplo, en 1923, por ahí te dije que estaba el nombre del primer secretario general en ese documento que me diste, Ajá. donde dice los que forman la CGT. Ah, ok, que digo, ya llegaremos Bueno, hacia, ahorita, pero ahorita ajá, dime. Pero, espérame. A ver, continúale. bueno, en este recuento que estamos viendo, pues bueno, prácticamente en el caso de la CROM, pues bueno, es una de las primeras organizaciones sindicales de importancia para precisamente consolidar el poder que bien mencionas, incipiente dentro de la revolución. Y bueno, hablando de los presidentes Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, que bueno, también era un matadero entre ellos impresionante, ¿no? Sí. Después viene esta Confederación General de Trabajadores o la CGT, que históricamente marca este vínculo importante, donde Ricardo Treviño, Enrique Flores Magón, Rafael Quintero fueron de los fundadores en 1921. Y bueno, surge como una respuesta precisamente a la CROM, es decir, también surge para defender otros intereses que se sentían o por lo menos no identificados con la CROM. Y bueno, estaba muy alineada a un tema de gobierno, y aquí es donde inician estos grandes temas gubernamentales vinculados al sindicalismo. Y bueno, la CGT buscaba que un sindicalismo fuera autónomo, Aquí lo encontré, mira. ¿sí? Y combativo. Ajá. Ahí te va. Si bien los intentos de infiltración por parte del Estado y las empresas por medio del control de líderes obreros, Uh-huh. es una práctica tan vieja como el mismo movimiento obrero. El origen determinó el charrismo, surgió en México en 1948 a partir de los denominados charrazos Okay. al interior del sindicato de ferrocarrileros. Primero Okay, los okay. trabajadores destituyeron al líder sindical Jesús Díaz de León, alias El Charro, Okay. debido al incumplimiento del contrato colectivo de trabajo. El Díaz de León recibió este apoyo, recibió el apoyo del presidente Miguel Alemán Valdés en 1946 al 52, quien envió agentes de la policía al ejército para tomar las oficinas generales del gremio y así retener las fuerzas. Bueno, Uh-huh. es por Jesús Díaz de León, alias El Charro, y es que según lo que comenta la historia es que a este señor le gustaba mucho la charrería. Uh-huh. Dato de 1948, señor. Sí, bueno, en el caso de Morones también, incluso él vivía en No me ven, Tlalpan. pero me estoy riendo. Exacto. En el caso de Tlalpan, él tenía su lienzo charro. Es decir, de Sí. acuerdo a otros historiadores, él inicia con esto porque ni era charro ni nada, pero le gustaba la charrería. Bueno, y ahorita hay un líder sindical, que más bien Uh-huh. un líder empresarial disfrazado de sindicalista, Ok, sí. que también tiene un lienzo charro donde el día de su cumpleaños hace corridas de toros, ¿no? Infame esta condición, que bueno, imagínate, 7 días de fiesta, según reportaba el periodista Álvaro Delgado, Uh-huh. matando 6 toros por corrida. Ok. Entonces, en este sentido, pues bueno, sea Napoleón Morones o otro líder, realmente aquí es donde estamos viendo las prácticas donde se precarizaba aún más el tema del trabajador a costa, por ejemplo, de estas alianzas, que no necesariamente reflejaban la condición. En 1943, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sí, fundada por Manuel Ávila Camacho, que era el presidente de México, y Jaime Torre Bodet, que fue el secretario de Educación. Sí. Digamos, un periodo mucho más vinculado hacia aspectos de educación, en fin. Y bueno, la CENTE fue en este caso, o es, uno de los grandes sindicatos en América Latina, representa el sector educativo de gobierno. Ya después vendría en 1952 la CROC, con Fidel Velázquez y otros líderes sindicales,
ahí es muy particular. Lo de los 5 lobitos. Sí, que pues bueno, era una decisión de la anterior Chrome. Sí, la creo que es una incisión de la Chrome. Y obviamente también la formación de la CTM en 1936, tanto por Fidel Velázquez como Vicente Lombardo Toledano. No, a ver, ahí hay un dato. La CTM es formada en 1936 36. bajo la venia Así es. de Lázaro Cárdenas del Río, Así es. y la forja y la funda y la aglutina Vicente Lombardo Toledano. Así es. Poco tiempo después, Vicente Lombardo Toledano, tanto fue el golpe que abandonó el naciente revolucionario institucional, Así es. que conformara Manuel Ávila Camacho con el apoyo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río. Así es. Tanto fue esta situación que golpearon a Vicente Lombardo Toledano a partir de esta idea de los 5 lobitos. Fidel Velázquez, líder del Sindicato de Panaderos de Puebla, fíjate. Y entonces ahí estos otros líderes sindicales, estos otros 4 líderes sindicales que ahorita no tengo en la mano. Fernando Amillán, Jesús Junuen, Enrique Flores y Blas Camacho. Blas Chumacero, perdón. Blas Chumacero, que creo que era familiar de este poeta Ali Chumacero. Bueno, la cuestión es que Fidel Velázquez se adueña del movimiento sindical de la naciente CTM y se quedan con el movimiento sindical, además de que la CGT, que había tenido sus momentos de gloria en 1923 a 1927, conformada más que nada por sindicatos de textileros, y ahí se unió el primer sindicato nacional de telefonistas, el SINATEL, que nace como una sección del ESME, a donde también el ESME estaba unido a la CGT, y bueno, pues un movimiento anarcosindicalista por excelencia, la CGT. Y revolucionario. Y muy revolucionario. Entonces, en este desarrollo vemos que también hay estas diferentes, digamos, no fue un movimiento hegemónico, sino fue de alguna manera en diferentes perspectivas o sentidos. Y bueno, el caso de los maestros. Después vendría precisamente la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, que hablábamos de la CROC, y ya vendría en 1960 el FAT, o Frente Auténtico del Trabajo. Que ellos tienen, por cierto, un saludo a mi querido Jaime Aguilar, que hoy estuve platicando con él en la UNT, pero bueno, el FAT también es un tema importante por el trabajo que se hizo en la formación. También ahí hubo un poco de los jesuitas revolucionarios. Pero si quieres vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Bueno, ya estamos de regreso, mi querido Toño Delgado, y pues platicábamos de el entonces nacimiento de la CGT, y es que, bueno, este nombre, memorícenlo, estas siglas históricas del sindicalismo internacional, de la izquierda internacional, porque todavía existe la CGT en España, pero está más disminuida que la UGT, la Unión General de Trabajadores, y comisiones obreras, que son temas muy espectaculares y muy interesantes ver cómo se van generando este tipo de asociaciones. ¿Cómo podríamos decirlo? Es asociar las fuerzas para poder salir adelante con los beneficios que deben de tener las y los trabajadores. Las conquistas sindicales, hacerlas valer, vaya. Así es, y que en ese, digamos, en su fundación de 1921 y su posterior desarrollo, pues bueno, buscaban combatir ese alineamiento gubernamental y digamos, más vinculado al tema de los, pues sí, intereses empresariales que otras confederaciones del momento. Entonces sí es algo que debemos de resaltar, un sindicalismo revolucionario, anárquico, que no significa destructivo, porque a veces el concepto de anárquico lo llevamos como si fuera algo negativo, más bien algo que no que tienes autonomía, que no requieres a alguien para decirte y dictarte qué es lo que debes hacer. Y el sindicalismo, pues bueno,
actual debería ser en ese sentido anárquico. Bueno, estamos ya en la década de los 60, de 1921 brincamos a la década de los 60, donde el FAT o el Frente Auténtico de Trabajo, pues bueno, tiene su fundación y precisamente es para representar o aglutina sectores como el automotriz, textil y agrícola. Y esto, pues hasta la fecha, bien lo decías antes del corte, el caso de la UNT, sí, el caso del sindicato de telefonistas, tenemos todavía actividad y acercamientos con el FAT. Después de eso vendría una escisión en el sindicato de trabajadores de la educación y entraría precisamente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que tiene su importancia a partir de 1979 y que, bueno, fue una fragmentación o un grupo disidente. No, pero no están propiamente fragmentados. No. De hecho, es bien curioso. Es que, a ver, pertenecen, pero son disidencia. Sí, está bien curioso su rollo, porque te voy a decir algo. Y lo digo con mucho respeto. A mí me costó mucho trabajo entenderlo. ¿En qué sentido? Bueno, que tú vas a la novena, ¿no? A la sección novena de la Ciudad de México, que lo que hicieron, fíjate, eso estuvo bien grueso, cuando ellos ganan la secretaría de la sección novena de la Ciudad de México, la CENTE, que fue una de sus grandes conquistas, digámoslo, como insurgencia sindical. Fue característico el que ese mítico edificio que se encuentra en el centro de la Ciudad de México, no recuerdo el nombre de la calle, es Argentina, ¿no? es la República de Argentina, exactamente. Atrás de Templo Mayor, por donde está Porrúa. Ándale, sí, y hay varias papelerías ahí muy interesantes. Y una de las primeras iglesias protestantes que hay ahí, la de precisamente el Divino Salvador. Sí, pero era una iglesia católica. Sí, pero digo, con esto bueno, hablaremos otro momento de ese tema histórico. Sí, y bueno, el tema radica en que este mítico edificio lo abandona el CENTE, los deja a su suerte y tienen muchos problemas para poder mantenerlo porque es un edificio del siglo XVII. Sí. Y entonces pues adentro está como adaptado con grandes capacidades para un montón de oficinas y pues bueno, varios pisos están abandonados. Es un tema muy complejo el que tiene el de la CENTE, pero ellos se mantienen bajo las convocatorias electorales que se emiten desde el Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, y la coordinadora, pues bueno, en ese tema es disciplinada para seguir peleando al interior en una lucha democrática por la Secretaría General del CENTE, que hasta el momento pues no han podido ganarla. Entonces se han quedado con estados emblemáticos como Oaxaca, como Guerrero y Michoacán. Así es. Y en ese, el caso de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, hasta un par de décadas después se iba a formar otra unión de trabajadores. Mientras en este periodo que ya marcabas en el corte anterior del crecimiento de las políticas neoliberales, la decadencia de la visión laboral como un derecho y bueno, la precarización, en fin, tantas situaciones que hubo. Y en México el tema de las privatizaciones pues iba a ir en aumento. Las crisis de la época, no solo económica, sino también política, estamos hablando del entorno de la Guerra Fría, de aspectos digamos, de insurgencia, en fin. En 1997, ¿sí? En pleno época postmoderna, como dirían los filósofos y los que saben de estos temas, se formaría la Unión Nacional de Trabajadores, ¿no? Que sería, digamos, el último gran unidad de sindicatos o de organizaciones con importancia y que hasta la fecha sigue siendo encabezada por una vicepresidencia colegiada, el caso de pilotos, el caso de los universitarios, pero ahí es donde tenemos que resaltar el trabajo de los telefonistas y que, bueno, nuestro compañero Francisco Hernández Juárez ha tomado y bueno, se ha mantenido pese a muchas situaciones, ¿no? Sí, no, esto surge con la creación de la FECEBES en los años 90 y es cuando surge pues esta desbandada del Congreso del Trabajo, una desbandada fuerte,
que da como resultado pues la creación de lo que entonces fue llamado el sindicalismo independiente y democrático, y donde han estado desde su fundación el Frente Auténtico del Trabajo, Estunam, pilotos, sobrecargos, telefonistas, el SUTIN, eh, y varios otros sindicatos que encontraron la posibilidad pues de agruparse y aglutinar fuerzas importantes para mantener una lucha pues contra lo que anteriormente era el sindicalismo tradicional, ¿no? Aglutinado en el Congreso del Trabajo y pues en esa idea de mantener estas fuerzas que ahorita el Congreso del Trabajo creo que lo trae Víctor Flores, ¿no? De Ferrocarrileros. Sí. Bueno, en fin, me parece que son temas bien importantes de comprender y por qué se van haciendo estas reconformaciones. Entonces, el tema de que el compañero Hernández Juárez se ha estado esforzando mucho por aglutinar nuevamente a sindicatos que están viendo la necesidad de mantener una postura democrática y que tenemos que adaptarnos después de lo que fue el 1 de mayo de 2019. Fíjate que le hicieron una entrevista esta semana al compañero Hernández Juárez del diario El Economista, la periodista Pilar Martínez. Me llamó la atención una pregunta, ahora sí que la voy a spoilear si todavía no sale la nota, de, oye, ¿qué cambios se tuvieron que hacer en el estatuto eh, conforme a la nueva ley laboral del 1 de mayo de 2019? Y, pues ninguno, es que ya lo teníamos, ¿no? Se tuvo que hacer un cambio de ley, no lo recuerdo. De tiempos. De tiempos, fue un tema de tiempos. Y que se aumentó la Secretaría de Jóvenes, aprovechando el entre, pero no se hicieron cambios de fondo en el estatuto. Ya se tenía el voto personal libre, directo y secreto, claro. Ya se tenía lo de la consulta hacia la base, los trabajadores. Sí, sí, ahora a lo mejor cambia un poquito los tiempos en cuanto a que tienes que hacer diferentes consultas, pero lo que normalmente nosotros hacíamos era eso. O sea, lo de la legitimación del contrato colectivo. Es lo que te iba a decir. Lo más trascendente para nosotros fue el tema de la legitimación del contrato colectivo. Pero ya tenemos mucha experiencia haciendo elecciones, entonces no hubo trabajo. De hecho, fue una gran participación de parte, sobre todo, de jubilados. Bueno, ahí déjame corregirte. Sí hubo trabajo porque nos dejaron 2 días a nivel nacional una legitimación, pues la sacamos adelante. Pero bueno, hubo otras organizaciones que tuvieron pues mucho más días. Pero bueno, no es bueno, me refiero a que no nos costó trabajo en que no tuvimos que modificar el estatuto, ni, ay, es primera vez, como le pasó iniciando el sexenio, ¿no? A algunos sindicatos que revisó eso Olga Sánchez Cordero y quien entonces fuera secretaria de Trabajo o ya... todavía no ejercía, vaya, pero la hoy secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, la maestra Luisa María Alcalde, que tuvieron que supervisar unas elecciones porque jamás se habían llevado a cabo elecciones por voto personal libre, directo y secreto, ¿no? O sea, me parece que esa parte nosotros no tuvimos ningún problema. El problema sí fue en que dijeron, oye, a Comisión Federal de Electricidad le dieron, creo, una semana, ¿no? Al SUTERM. Y a nosotros nos dan 2 días y el 21 y 22 de diciembre, ¿no? O sea, con todo el mundo de vacaciones. Y haciendo maletas para... Y todavía nos aventamos también la consulta, porque eso es algo que yo me acuerdo muy bien del compañero Francisco, dijo, tenemos que preguntarle a los jubilados. Aunque la ley no lo considera dentro de, nosotros sí, porque históricamente, digamos, vamos a decirlo, incluso hasta... déjame usar este término, Israel, afectivamente es importante la opinión de las y los trabajadores, claro, que pues han sido telefonistas en activo, pero que también son telefonistas ahora jubilados. Entonces yo creo que es importante recalcar eso. Y bueno, iniciamos este podcast hablando precisamente de los retos que estamos enfrentando y la necesidad, retos que estamos enfrentando en el mundo del trabajo, pero la necesidad de estas alianzas y confederaciones, coaliciones, en fin, lo que hemos estado platicando. Y es que precisamente dentro de lo que es la automatización de muchos procesos a través de la inteligencia artificial, las nuevas modalidades de trabajo, llámese teletrabajo, trabajo híbrido, incluso trabajo remoto, el efecto más creciente de lo que son las plataformas digitales y esta economía llamada gig, que no es otra cosa más que pues, una precarización laboral, porque bueno, ahora puedes tener muchos trabajitos.
pues bueno, han requerido y requieren de algo que, como bien dices, Israel, ya tenemos muy claro: capacitación, formación, un esquema productivo. Y ahí es donde vemos la importancia de lo que ha tenido históricamente el sindicato de telefonistas como experiencia y como vanguardia. Es decir, si algo podemos decir de nuestro sindicato es que ha estado o está en la capacidad de enfrentar estos retos, pero obviamente se requiere mucho más alianza, mucho más fortaleza y obviamente experiencia por delante dentro de lo que son nuestros temas de materia de trabajo, en fin. No, sí, y enfrentar y ser críticos es necesario, me parece, siempre, pero además de ello hay que afrontar este tipo de esquemas donde debemos de tener muy presente que la tecnología es igual de imparable que el tiempo que pasamos de vida, ¿no? A final de cuentas se van a tener estas mejoras tecnológicas, pero obviamente el capital ha sabido adaptarse mucho Eso. mejor a lo que la izquierda ha sabido entender, porque es muy curioso una crítica que, por ejemplo, hace el politólogo y ex vicepresidente español Pablo Iglesias, ¿no? La izquierda acaba de entender hace poco que necesita tener medios de comunicación para comunicarse con sus bases, ¿no? Y para mostrar y entrar a esta batalla por la narrativa cultural y lo que simboliza la lucha por el poder político. Creo que algo similar nos ha pasado a algunos compañeras y compañeros de la clase trabajadora que no hemos analizado con detenimiento lo que significa el cambio tecnológico y cómo esto, pues sí, va a mermar ciertas condiciones, pero que nosotras y nosotros debemos de mantener una constante de evolución en las dinámicas laborales para mantener nuestras fuentes de empleo intactas. Es algo similar a lo por lo cual estallamos huelga el 22 de julio del 2022, ¿no? El 21 de julio de 2022, porque entonces nos encontramos con la posibilidad de generar espacios de defensa para el contrato colectivo de trabajo, mi querido Toño. Yo creo que con eso podemos ir cerrando esto que mencionas, Israel, que podemos dejarlo en la mesa para una posterior discusión. Estas transformaciones dentro de las estructuras de trabajo y de las organizaciones, en donde a través de, pues bueno, procesos ágiles, vinculantes, multidisciplinarios, pues bueno, exige también esta capacitación y esta serie de conocimientos, que pues uno de ellos claramente es este famoso Big Data o análisis El estadístico. blockchain. Exacto. Entonces, que ¿Tú sabes para qué sirve el Internet de las cosas, Delgado? hablando de veras que se hizo Puri, la buena purificación. Bueno, en fin, No, no no entramos en sé. historias, Fíjate que no. pero ahí es donde queda patente que las organizaciones sindicales ¿Se son, sacó la lotería o no? no sé, lo que sí es que odiaba al saco de pus, ¿cómo se llama? Lozano. Lozano. A lo Vive que, aquí cerquita, ¿sí sabes? sí, a lo que voy es que el tema de las organizaciones sindicales es precisamente ese, que Claro. son o no hay otra entidad dentro de las organizaciones de trabajadores más pertinente, más puntual y que pues, realmente sean eficientes para defender los derechos de las y los trabajadores. Entonces, frente a un nuevo desafío o cambios dentro del ámbito legal, dentro del ámbito social, económico y político que ya hemos mencionado, pues bueno, lo que es la nueva sindicalización, pues realmente recae en la experiencia, pero también en la participación activa de las y los trabajadores. Efectivamente, mi querido Don Toño. Ya no eres Toñito, ya eres Don Toño. Eso que si Es es cara lluvia. es porque está lloviendo. Sí, está Si cayendo oyen una un buena ruido, tormenta en la Ciudad de México. se está cayendo el cielo. Mientras no sea en Los Ángeles. ¿En qué película vi eso? No sé, pero bueno. Hasta era una de Pedro Infante. Ah, no, te iba a decir Rafael Inclán. Sí, pero está bien. No. Fíjate que nunca vi ese tipo de películas. Bueno, no. Podríamos hablar también de una época donde se veía el tema de los trabajadores, porque esos esquemas, esos modelos de trabajo, el que hacía talachas, el plomero, eso,
pues, reflejaban una No, idiosincrasia muy particular, ¿no? y otra muy interesante es que todas las películas anteriormente, las del cine de oro, si tú te fijas en la producción, esta película fue elaborada por trabajadores del Así Sindicato es. Nacional de la Industria, bueno, cinematográfica, ¿no? No Ujú. sé si todavía existe el sindicato, creo que sí, ¿no? Sí, Se sí, acaban de sí. unir a la ONT. Sí, ahí está. Y bueno, me llama mucho la atención eso, pero no es cierto. Y regresando al punto inicial, sí vi una película de la época de ficheras que me reí a raudales, lo digo en... Pues no respeto, la verdad es que yo no sé cómo se podrían creer argumentos de ese tipo. Y la inversión, porque a final de cuentas gastaban muchísimo dinero para Sí. hacer muy malas producciones. Televisa, o sea, lo peor, yo creo que es lo peor que le pasó al cine. Ujú. Fue la de Pedro Navajas con este señor, el Ok. de la bombita, Andrés García. ese mero, Andrés Un García. día deberíamos hablar de cine y vinculado hacia el trabajo. Digo, porque yo me Ay, muy... si algo me acuerdo mucho es de esas películas donde había oficios y el que ¿Sabes hacía cuál de un está oficio. buena? Ajá. La de Los Albañiles, que es un argumento de una obra de teatro de Vicente Leñero. Así es. Los Albañiles de Vicente Leñero está bien gruesa O esa incluso película. algunas películas de Cantinflas, donde toma oficios, o es abogado, o es médico, o es maestro. Tiene La una de... película del profesor genial. O Sí, sea, eso retrata se llama... a final de cuentas son símbolos que representaban una época y una No, cultura, ¿no? y Cantinflas empieza con un tono sumamente crítico con ese de quisiera ser diputado. Así es. Y un dato, para si la ven, hay un dato sensacional en esa En Claro cinta. Video pueden ver esas películas. Contraten su paquete Telmex. Telmex, Bueno, exacto. la cosa es que está anotando Cantinflas en un pizarrón cuando inicia la primera escena. Ujú. Se ve Cantinflas anotando. Eh, el corte tanto, la barba tanto, el bigote tanto y no atiendo pachucos porque me caen gordos. Refiriéndose a Germán Ah, Martínez, Tintán. Tintán. Ujú. Tenían un pique de a de veras en esos Bueno, años, ¿no? La competencia. Pero Tintán tenía otra idea de clase, fíjate. Es bien interesante analizar esos esquemas hasta en el tema de las sí, películas. exacto. Y bueno, Cantinflas viene de la carpa, ¿no? Que Exacto. es un albur eso, pues, de lo de Cantinflas, porque no era Cantinflas, él lo adapta, pero es cuanto inflas. O sea, Ujú, ujú. como no es tema. Así es, no es Bueno, en tema, fin. compañero de este podcast, será de otro. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana.